Bendiciones, buenas tardes. Te habla tu hermana Guerrera Murillo en esa hora. Y Dios quiere hoy darte una palabra de bendición, una palabra donde Dios te va a hablar fuertemente, donde Dios te está haciendo una invitación y donde Dios quiere cada día guardarte y bendecirte de una manera especial. Yo bendigo a todos los que van a conectarse a ver esta transmisión y los que la van a ver después de terminada. Es un honor, es un privilegio dar la palabra del Señor y ser testimonio del poder de Dios. Pero yo voy a predicar hoy bajo el tema un buen testimonio. Aleluya. Un buen testimonio. Compártele esta palabra a alguien que la necesita, porque tenemos que ser trastornadores, tenemos que ser transformados y transformar vidas bajo el poder del Espíritu Santo. Yo bendigo a todos los que se conectan, pero vamos a entrar bajo el tema un buen testimonio. Testimonio es la afirmación de algo. El término proviene, aleluya, del latín testimonio y está vinculado a una demostración o una evidencia de la veracidad de una cosa. De manera de que yo soy testimonio del poder de Dios. Yo debo ser testimonio de la presencia de Dios. Yo debo ser testimonio de lo que Dios hace en medio de mi vida. Yo tengo que ser testimonio de la grandeza de Dios. Yo tengo que ser testimonio en mi casa. Tengo que ser testimonio en mi barrio, en mi vecindad. Yo tengo que ser testimonio en mi lugar de empleo. Yo tengo que ser de testimonio en la iglesia. Yo tengo que ser testimonio y pasar, aleluya, y simplemente con que alguien perciba algo de nosotros, tenemos que dar testimonio de que Cristo cambia, de que Cristo transforma, de que Cristo hace cosas bellas y cosas maravillosas. De manera que la palabra dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuiste llamado. Escucha esto. Nosotros fuimos llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. De manera que Cristo es el testimonio más grande del mundo, tanto de la manifestación del reino como persona, porque vino hecho carne. Él fue el testimonio y ha sido el testimonio del reino de Dios. Jesucristo siempre ha sido y será la evidencia de las cosas eternas que Dios tiene preparado para ti y para mí. Y dice la palabra que nosotros fuimos llamados no solamente a ser bendecidos, no solamente a pasarla bueno, sino que fuimos llamados a padecer. Y con el padecimiento estamos siendo testimonios de la gloria de Dios. Con el padecimiento estamos siendo testigos de la gracia y de la misericordia del poder de Dios. De manera que Cristo nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. De manera que Cristo, cuando estaba en Jerusalén, cuando estaba en Judea, cuando se iba de aldea en aldea, siempre era testimonio del poder de Dios. Siempre fue de testimonio a sus discípulos. Porque cuando, aleluya, estaban pidiéndole al Señor que de quién era la moneda, si de César o de Dios, dice, dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Él no iba a tomar algo que no le pertenecía. Él no iba a responder hacia algo que no le pertenecía. De manera que Cristo llegó hecho carne y siempre dio testimonio. De manera que la palabra testimonio quiere decir que es algo irreprensible. Dice también que es algo que no tiene mancha, que no tiene arruga, que es sin tacha, que es sin censura. Jesucristo siempre fue una persona que fue conocida por un buen nombre, que siempre fue respetado. La palabra, el apóstol Pablo también quiere decir que un buen testimonio. Cuando nosotros somos de buen nombre, cuando nosotros somos respetados, cuando nosotros somos sin mancha, cuando nosotros somos sin tacha, sin censura, estamos dando a demostrar que si Cristo vive en mí, Cristo mora en mí, hay algo que Dios transformó, hay una nueva criatura, hay algo que Dios, aleluya, transformó en mí. De manera que Proverbios 22:1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas.
y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que es más importante mi testimonio, tu testimonio, que el dinero, que las cosas materiales que nosotros tenemos y poseemos. Es más importante, aleluya, ser conocido por nuestra buena conducta que por las cosas que nosotros tenemos y empleamos. Es mejor, aleluya, ser conocido y respetado por las cosas buenas que hacemos que por las cosas malas. De manera que la palabra, aleluya, Pablo la usa para esta buena reputación en algunos términos como una persona irreprensible. Por eso Proverbios 3:4 dice: y hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Hay gente que no le interesa qué dice el hombre, pero yo te tengo algo que decir. Nosotros somos la nube de testigos de los hombres, de manera que el hombre también tiene que decir cosas buenas de mí. De manera que el hombre tiene que cambiar el testimonio que antes tenía de mí. Porque si Cristo nos dejó ejemplo, nosotros también tenemos que ser ejemplo. Jesucristo le dijo a Pedro: ves y saca del pez una moneda y paga los impuestos, un estatero. De manera que Cristo no le debía a nadie. De manera que Cristo era ejemplo donde quiera que iba. Jesucristo tenía buena conducta. Jesucristo se la llevaba bien con sus discípulos, aunque sus discípulos muchas veces no se la llevaban bien con él. De manera que Jesucristo, aleluya, cuando le tenía que decir la verdad a los judíos, se la decía. Pero Cristo nunca perdió la cordura, nunca perdió la mente, nunca perdió el testimonio ante cualquier circunstancia que se le presentaba. Hermana Juana, ¿qué me quieres decir? Hay algo muy importante en medio de nuestra vida, que es la que el diablo más ataca y es la que muchas veces más descuidamos, y es nuestro testimonio. Nuestro testimonio habla sin necesidad de predicar. Nuestro testimonio habla sin necesidad de nosotros confesar. Nuestro testimonio habla sin necesidad de vocear y de clamar y de gritar tantas cosas. Porque nuestro testimonio es lo que da la certeza de que Cristo vive en medio de nuestras vidas. Por eso yo te quiero decir algo. El apóstol Pablo, aleluya, siendo un hombre de Dios llamado, dice la palabra que cuando él estaba revelando su testimonio de conversión, dice la palabra que Dios le mandó a Ananías. Y lo que me impacta de esta palabra en el libro de los Hechos es que Pablo, en medio de su conversión, relataba el testimonio que tenía Ananías delante de los judíos. Si ve que es importante nuestro testimonio para predicar, es importante nuestro testimonio para hablar del Señor, porque dice la palabra que había llegado un varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí. No dice que era de unos ni de otros, de todos los judíos. Hermana Juana, pero a mí me han calumniado, hermana Juana, han hablado mal de mí. Es necesario que muchas veces hable mal de nosotros porque vamos a tener persecución. Pero de 1000 personas, no creo que todas las 1000 tengan que hablar mal de nosotros. No creo que todas las 1000 van a dañar nuestra reputación. Quizás alguien se puede levantar en nuestra contra, sí. Quizás alguien puede blasfemar, alguien puede decir lo contrario, puede levantar un falso testimonio, sí lo puede hacer. Pero que gane la mayoría de que digan buenas cosas de nosotros. Nuestro testimonio tiene que cambiar en la casa, nuestro testimonio tiene que cambiar en la iglesia, nuestro testimonio tiene que cambiar en la calle, en nuestro lugar de empleo. Porque si nosotros confesamos a Cristo, tenemos que ser ejemplo como Él también lo ha sido en medio de nosotros. Por eso cuando Pablo relata su conversión, relata el buen testimonio que tenía Ananías. De manera que Pablo no puso resistencia cuando Ananías fue a llevarle la palabra y la sanidad que Dios le había entregado. Porque hoy en día hay muchos que queremos hablar de Cristo, que queremos manifestar del poder de Dios, y aunque Dios en ese momento respalda su palabra, los que nos están mirando, nuestra nube de testigos está diciendo cosas diferentes de nosotros. Míralo como habla de Cristo y me debe una cuenta de hace 3 años. Míralo como habla de Cristo y maltrata a su esposa. Mira cómo habla de Cristo y tiene una mala conducta. Como habla de Cristo, como predica de Cristo y no es ejemplo. Como habla de Cristo, aleluya, y estamos dando ocasión de caer a los que están a nuestro alrededor. Como habla de Cristo y míralo como viste. Como habla de Cristo y mírale la palabra, la boca soez, sucia esa que tiene. Como habla de Cristo y mírale la lengua. Tenemos un mal testimonio delante de los hombres. Por eso Dios dice en su palabra
que es más importante nuestro testimonio que el oro, que la plata, que todas las cosas que nosotros podemos obtener. Por eso Jesucristo dice la palabra que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Quizás esa palabra se puede tomar como al dinero, pero también para que fuéramos enriquecidos en gracia como Él fue enriquecido, para que fuéramos enriquecidos en palabra, en autoridad. Por eso el Señor dice la palabra que Jesucristo dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, si bebiere cosas mortíferas no les hará daño. De manera que cuando el Señor ya había mandado a los discípulos, alguna transformación tuvo que haber hecho el Señor. De manera que el que pescaba ya no estaba pescando, sino que estaba sirviendo en el reino. De manera que el que tenía una conducta diferente ya tenía que ser una conducta apropiada para llevar la palabra del Señor. Pero hoy en día muchos de nosotros queremos hallar buena opinión delante de Dios, y los hombres no tienen nada bueno que decir de nosotros. A veces tenemos buena opinión delante de los hombres, pero Dios ni siquiera nos reconoce, aleluya, en el libro de la vida ni en el reino de los cielos, porque no estamos dando buen testimonio de las cosas que Dios tiene para nosotros. Y estamos en tiempo donde el diablo quiere arrebatarle el testimonio a mujeres y a hombres como nosotros, que estamos llevando su palabra. Usted que está en su casa, que está haciendo ejemplo para sus hijos, usted no ve que la gente se fija más en los actos que hacemos, en nuestra conducta, que en otras cosas que podemos hacer, porque nuestro testimonio es lo que da la veracidad, es lo que trae, aleluya, algo poderoso para que la gente sea cambiada y transformada. Pero hoy en día estamos viviendo en tiempos de que la gente quiere dañar nuestro testimonio, sí. De que la gente habla en su casa de lo que hace el pastor, de lo que hace el hermano en la iglesia, y están llevando mal testimonio del nombre de Cristo. Están llevando mal testimonio de la iglesia donde se congregan. Están llevando mal testimonio al lugar de empleo donde trabajan, porque hay gente que se expresa que ese no es cristiano nada, que ese tiene más el diablo que otros adentro. Y es tiempo de que cambiemos nuestro testimonio. Es tiempo que por donde pasemos digan: allá va un hombre, allá va una mujer de Dios. Pero hay algo tremendo, y es que hay gente que muestra una buena conducta, que tiene un buen testimonio, pero hay alguien que no se sujeta. Hay alguien que es desobediente, y dice la palabra que el mismo Espíritu da testimonio de nosotros. No hay necesidad de hablar tanto, no hay necesidad de decir tantas palabras. El mismo Espíritu se encargará de decir qué es lo que nosotros portamos dentro, qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que nosotros manifestamos. Y hoy en día estamos llenos de muchas fachadas, de tantas cosas que poseemos exteriormente, y realmente nuestro testimonio está por el piso. Dios quiere que se levante hoy una generación diferente, una generación que le importe lo que diga el hombre, pero también lo que diga Dios, porque Dios dice en su palabra, y lo dijo el apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 6, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Como siervo, ministro, profeta, evangelista, mujer, hombre, niño, joven, quien quiera que sea en este mundo, aleluya, debemos de dar buen testimonio. No debemos dar ocasión de caer a nuestro prójimo. Es que proclamamos a Dios y hablamos de perdón mientras mi hermano sabe que yo lo odio, que yo lo aborrezco. Mientras yo hablo del amor, mi hermano sabe, mi familia sabe, los que viven conmigo saben que yo no tengo amor ni por mí mismo. Eso es lo que Dios quiere en estos tiempos, que cambiemos nuestra manera de pensar, que cambiemos nuestra conducta. Hay mujeres que quieren llevar al hombre a la iglesia a la fuerza, mientras que el apóstol dijo, aleluya, que la mujer simplemente con la conducta se gana a su esposo. De manera que el Señor quiere decir que la mujer con un buen testimonio en la casa, con eso es suficiente para que su familia llegue al evangelio. Que el hombre con una buena conducta es suficiente para que arrastre toda su familia en el evangelio. Y esto no es de decir cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es de dar testimonio para que nuestra familia pueda llegar a Cristo, para que mis amistades puedan llegar a Cristo, para que mis amigos y todos los que están a mi alrededor vean a Cristo de una manera diferente. Hay gente que su ministerio ha sido vituperado, no porque predica bien o porque predica mal, sino por una mala conducta, por
un mal testimonio, porque hay cristianos, aleluya, que le deben a todo santo una vela, como dice un dicho por ahí, y es tiempo de que estemos a paz con los hombres, y Dios nos ha llamado a paz también con Él. Es tiempo de que nuestra casa, nuestra familia, los que conviven con nosotros, cuando nos vean ministrando como ministraba Samuel a Jehová, también diga, ese es mi hijo, ese es mi hijo, eso es una mujer de Dios. Y no que cuando lleguen a la iglesia, ¿qué hace ese impío montado en el altar? ¿Qué hace esa impía montada en el altar? Si ayer estaba en otras cosas, ¿cómo es que hoy está ministrando en la presencia del Señor? Dios nos ha llamado a que tengamos paz y a que tengamos santidad, a que seamos transformados tanto de adentro como hacia afuera. Que lo que yo reflejo de mi corazón también sea reflejado a los que están a mi alrededor. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que está bien presentado por fuera, pero su boca simplemente expresa suciedad, basura, porque eso es lo que está lleno nuestro corazón. Y Dios quiere que aún en nuestro corazón estemos dando buen testimonio, estemos dando ejemplo como Cristo lo hizo con nosotros. Es necesario, dijo Timoteo, primera carta de Timoteo 3:7. Es necesario, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Hay gente que ya está en el lazo del diablo porque ha caído en descrédito. Y hay algo muy tremendo, y es que el testimonio no es nada levantarlo, sino que cuando se cae es difícil de recoger, es difícil de cambiar toda la mentalidad de aquellos que nos están mirando obrando mal. Es difícil la mentalidad de cambiar en aquellas personas que una vez nos vieron como siervos de Dios, pero hoy nos ven como uno más. Es tiempo de cambiar nuestro testimonio. Nuestro testimonio es más importante que todas las cosas que obtenemos, aún que un ministerio, aún que un don, aún que todas las cosas que nosotros podamos obtener terrenalmente. Nuestro ministerio es valioso. Tú no ves que el diablo ataca a la persona que tiene buen testimonio, lo calumnia, quiere ponerlo en desacrédito, quiere tumbarlo. No hay cosa que derribe más a una persona que digan cosas que está haciendo. Hay una persona que diga que está haciendo y no está haciendo nada. Yo he sido víctima de la calumnia, pero hay cosas que Dios ha hecho de una manera poderosa, la cual, aunque sea mentira lo que el diablo dice, Dios dará un testimonio verdadero de ti, porque Él sabe qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. Tú y yo debemos tener un buen nombre para proclamar el santo evangelio. Hay gente que dice que hay pastores corruptos, pero Dios ha demostrado que no es como ha dicho el hombre. Hay gente que dice ese siervo está en pecado, pero como es mentira, Dios ha dado un buen testimonio de ellos. El problema es que si estamos haciendo las cosas, queremos taparlo, tapiñarlo, y realmente Dios revela cómo son las cosas. Por eso Dios nos está diciendo que es mejor hallar gracia delante de los hombres, buena opinión delante de los hombres y delante del Señor. A veces nos interesa más lo que dice nuestra familia y no lo que dicen los de afuera. Es tiempo de que alguien testifique de las cosas que estamos haciendo, y es el Espíritu Santo de Dios. Es necesario no hablar tanto para que sea el Espíritu Santo quien obre por nosotros. No es necesario, aleluya, proclamar tantas cosas, sino que sea el Espíritu Santo que dé testimonio de nosotros, que sea el Espíritu Santo quien cambie la historia. Porque la Biblia dice que la mujer adúltera, la mujer que llevaban los judíos y la sorprendieron en el acto de adulterio, aquella mujer no tenía a Cristo, no conocía del Señor, y la llevaron para apedrearla. Pero Jesucristo vino a cambiar la historia de aquella mujer. Jesucristo vino a cambiar la historia, el testimonio de aquella mujer. Porque si la habían sorprendido en el mismo acto de adulterio, aquellos judíos la llevaron para apedrearla. Pero Jesucristo le dijo, a partir de este momento, vete y no peques más, porque ya hizo una transformación en ti.
Los que te acusaban ya no van a decir lo mismo de ti, siempre y cuando tú tengas una buena conducta, tú tengas un buen comportamiento. Si a partir de hoy ya no te ven, aleluya, con el uno y con el otro, van a decir que tú has cambiado, que tú has sido diferente, que estás siendo un buen ejemplo, que ya tienes una gran estima, que ya no eres la mujer adúltera como ellos decían, sino que eres una mujer de reino, eres una mujer de Dios, eres un hombre de Dios. Es necesario que nos apedreen por las cosas que hicimos en un pasado, pero es algo muy diferente a que digan ahora de una sierva, de un siervo que tiene a Cristo dentro de su corazón. Nuestro testimonio a partir de ese momento tiene, no debe, tiene que ser diferente, porque es que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no son mis caminos, son sus caminos. Ya no son mis pensamientos, sino son pensamientos. Ya no es mi parecer, es su parecer. Ya no es mi opinión, es su opinión. Y cuando dejamos que sea el Señor el que haga la transformación, Él se encargará de dar un buen testimonio. Él se encargará de dar un buen nombre. Él se encargará de cambiar nuestra opinión delante de los hombres. Por eso tenemos que estar en tiempo de guardar más que todas las cosas nuestro corazón y nuestro testimonio, porque por nuestro testimonio mucha gente llegará a Cristo, pero también por nuestro testimonio, por nuestro mal testimonio, mucha gente aborrecerá el santo evangelio de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando Ananías le llevó la palabra y llevó un milagro consigo para darle la vista, dice que él habló de él porque tenía un buen testimonio delante de todos los judíos que moraban allí. ¿Por qué Pablo se fijó en su testimonio? Porque nadie me viene a hablar a mí de santidad si no es santo. Nadie me viene a hablar a mí que tengo que guardar la lengua si es un chismoso. Nadie me viene a hablar a mí de perdonar si es un rencoroso. Nadie me viene a hablar a mí de que tengo que tener amor mientras él no tiene amor por nada. Yo tengo que ser testimonio de la palabra que yo estoy dando y que estoy predicando. Nadie me puede decir a mí pórtate bien mientras yo estoy siendo mal ejemplo. Jesucristo siempre pisoteó a los judíos, a los fariseos, a los escribas y todos aquellos que se levantaban, porque una vez dijeron que echaba fuera a los demonios por Beelzebú, pero Jesucristo dijo tranquilo, que ustedes se darán cuenta que yo tengo el verdadero poder de Dios. Dentro de mí está el Espíritu Santo y fuego, y eso es lo que pasa en medio de nosotros. Hoy en día hay mucha prédica pero poco testimonio. Hoy en día hay mucha fama de que somos ministros de Dios, pero no tenemos un verdadero testimonio en aquellos que están alrededor de nuestra vida. Muchas veces estamos en los altares ministrando y hay gente que nos está señalando porque no me puedo salir. Hay gente que está hablando más de nosotros. Hay gente que nos está criticando. Hay gente que nos está vituperando porque no estamos siendo ejemplo como Cristo fue ejemplo. No estamos hallando buena opinión delante de los hombres. Y la opinión de los hombres interesa. Lo que el hombre dice interesa. Para los que solamente creen que aquí en esta tierra se vino a agradar a Dios. Nosotros agradamos a Dios. Y agradando a Dios tenemos que cambiar nuestro testimonio delante de los hombres. Por eso hay que seguir las pisadas de Cristo. A Jesucristo nadie le vino a hacer frente porque Jesucristo fue malo, porque un día le pegó a Pedro porque lo negó, o porque un día le dio una trompada a Judas porque lo iba a vender. Jesucristo solamente guardó su testimonio mientras estuvo en esta tierra, antes de y después de su ministerio. Jesucristo vino a ser testigo de la manifestación del reino. Asimismo nosotros tenemos que ser testimonio en nuestra casa, en nuestra iglesia, donde quiera que vayamos. Hay ministros que fuera de su iglesia son los superministros, pero dentro de su iglesia el pastor se queja de ellos. Estamos en tiempo de ser transformados. Hay ministros con otros que no se soportan. Hay mujeres con otras que no se soportan. Fuimos llamados a ser nuevas criaturas y a dar testimonio del poder de Dios. Que el Señor te bendiga en esta hora. Compártele a alguien este mensaje para que no pierda el testimonio. Y si lo ha perdido, para ver si Dios le ayuda nuevamente a recogerlo. Te habló tu hermana Guerrera Murillo. Y nos vemos en otra transmisión. Yo quiero decirte en esta hora que el Señor te bendiga de una manera poderosa. Y que esta palabra, el buen testimonio, quede en la tabla de mi corazón y en la tabla de tu corazón. Que el Señor les bendiga más.